Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Ramiro Covarrubias, Marketing Manager de Sendpulse México. Y bueno, no se nos vayan, va a estar muy interesante esta plática sobre marketing de datos, los ejemplos que nos van a compartir y vamos a tenerles un regalo sorpresa al final de la charla también, de parte de Sendpulse. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Qué tal, Alan? Te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, hola. Vamos presentándonos. Les comento, yo soy Ramiro Covarrubias, Marketing Manager de Sendpulse México y Latinoamérica. Y bueno, Alan Gutiérrez, nuestro primer invitado en llegar a la charla. Él es Head of Social de Isobar México. No sé si te quieres presentar un poquito más, Alan. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los que ya están. Pues antes que nada, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a Sendpulse por la invitación. Sí, soy Alan Gutiérrez y estoy a cabeza de la parte de social media y estrategia digital en Isobar México. Gracias, Alan. Bueno, ahí viene Rafa. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿y tú, amigo? Muy bien. Gusto en volver a verte. Eso. ¿Ya listos o qué? Casi listos. Empiezan a llegar un poquito de los invitados, pero ahorita se nos dejan venir los demás. Vas a ver aquí a las 6. Vientos. ¿Me escuchan? Sí, Hola. Perfecto. Sí. Hola, Denise. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Buenas Todo bien. tardes. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, nos presentamos ya Alan y yo, Rafa también un poquito. No sé si quieren platicar, Denise y Rafa, de ustedes y de la empresa en la que laboran. Pues bueno, digo así rapidín, yo colaboro en una agencia de marketing digital que se llama Index. Estamos principalmente en Guadalajara. Mi función en la empresa, pues soy ahí como subdirector y director de operaciones y temas diversos. Y pues bueno, aquí mucho gusto de acompañar al buen Ramiro y pues también de compartir con ustedes y pues con la gente que nos se va a sumar de estos temas. Sí, súper interesante, ¿no? El tema, además. Así es. Bueno, pues yo estoy actualmente trabajando en Digimind, que es una empresa de social listening. Estoy desarrollando el territorio para México, es una empresa francesa, pero bueno, el reto es ir creciendo mucho más, sobre todo con esta parte de la región. Y nos ha ido bastante bien. Digo, antes de estar en Digimind estuve en Zendesk, que bueno, es más una herramienta de servicio al cliente. Y anteriores estuve en Social Bakers, que bueno, o el seguro la ubican, bueno, es como más igual una herramienta pensada en social media, pero para toda la parte de comunidad, publisher, etc. Entonces, bueno, más de management, ¿no? Para Claro. social media. Pero súper interesante el tema. Digo, la verdad es que hoy en día entender la palabra de omnicanalidad, creo que es muy compleja o abarca muchos temas, pero pues sí, me parece súper interesante el día de hoy. Y bueno, dar un enfoque ahorita como en la parte de social listening, creo que también va a estar bueno. Así que sí, creo que ya había escuchado de algunos de ustedes o de algunas de las agencias en las que están, así que Muy bien. muy bonito. Les contaba, señal que están haciendo muy bien las cosas, porque ya suenan para afuera, ¿no? Y se conocen. Sí. Y tú, Alan, cuéntanos, Alan. Creo que no te escuchas, Alan, estás así en mute. La frase del 2020, ¿no? Estás en mute. Sí, justo comentaba que, bueno, ahorita me encargo de toda la parte de estrategia digital y social media en Isobar México. Uh-huh. Y pues ahorita, pues sí, ha sido como una cuestión de
estar viendo y aprovechar esto, la de la aceleración digital, ¿no? O sea, creo que ahorita, más que nada, como mencionaban, ¿no? Es un tema súper interesante la cuestión de data y cómo se aprovecha y omnicanalidad y cómo eso ahorita es ya relevante, no solamente para marcas, proyectos, negocios, que en algún momento lo veían como, bueno, es un agregado más de comunicación, sino que ahora es casi como un mod, ¿no? O sea, tiene que ser necesario porque nos ha llevado la tendencia a eso y pues básicamente creo que ahí es donde se desempeña más mi rol dentro de la agencia, ¿no? Tratar como de dar esta parte de consultoría con todos los clientes y con toda la parte, también inclusive a nivel interno con el equipo, para poder dar este servicio de la mejor manera y aprovechar tanto data como digital para crear unas estrategias pues que sirvan para todos, ¿no? Entonces básicamente eso es ahorita lo que estoy haciendo. Muy bien. Súper. Sí, es lo que veo. Bueno, ya estamos. Yo, mira, híjole, ¿qué te platico? Pasé ya en el mundo de las agencias, estuve un poquito más de 7 años en una agencia llamada Ingat, ¿verdad? Estuve un ratote, pero estuve principalmente en el área de política y gobiernos, encargado en cuentas clave de política, que posteriormente se volvieron cuentas gubernamentales, ¿no? Es que la transición me tocó estar en esa parte de pasar de actor político a gobierno. Después salgo al mundo de las business to business, me voy a las industrias financieras y en Aspiria estoy ahí un poquito más del año. Ahí justo me toca un roce distinto a los datos, ya no en el aspecto de social listening y engagement o digamos implementación de audiencias, sino en el aspecto predictive analytics. Estuvo interesante, lo usan mucho los modelos financieros y había reconocido y estuvo muy bueno, lo aprendí ahí. Ahora estoy aquí en SendPulse México, ayudando a la empresa a que se conozca nuestro servicio y pues las múltiples bondades de ellos, ¿no? Justo lo comentaban ya Denise y Alan, la omnicanalidad. No es nada más estar presentes, sino estar presentes en todos los canales, porque no sabes de dónde te va a llegar la oportunidad, ¿no? Entonces, justo SendPulse les ayuda a empresas ya consolidadas o a emprendedores que usan la tecnología, lo digital, ¿no? Los apoyamos para hacer unas estrategias de campañas no solamente en la vertical de email marketing, sino también por SMS, por web push notifications e incluso con chats para Facebook y para Telegram. Entonces, esto hacemos en SendPulse, es un competidor, digamos, relativamente nuevo aquí en Latinoamérica, más del año, pero presencia mundial, ya un poquito más de 5 años, con ventas muy fuertes en la zona de Europa, en la EMEA, le llaman, la zona EMEA, Europe, Middle East, y en la parte de Asia también, Asia y Pacífico, también está muy bien posicionado. SendPulse, la empresa es de Chernigov, de Ucrania, pero pues ya estamos hasta acá, ¿no? Tienen oficina en Brasil también, entonces estamos empujando fuerte y pues parte de esto que nos conozcan son estos programas de webinars, de charlas, compartir conocimiento. Sabemos que ahorita a nadie le sobra, ¿no? Súper. ¿Les parece? Damos por inaugurado el webinar. Sí. Muy bien, como gusten, adelante. Perfecto. Bueno, miren, les quiero preguntar primerito, ¿no? Primerito para arrancar y charlar. ¿Qué entienden ustedes, pero ustedes como persona, como individuo, por marketing de datos? ¿Cuál es su visión al respecto? Vientos. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Venga, Denise, ya la ves literal. Bueno, yo creo que, voy a dar una respuesta de acuerdo a lo que puedo decirles desde mi perspectiva. Yo creo que hoy en día hablar de marketing de datos pues es un todo, ¿no? Y pasamos de tener el reto principal, que era cómo tener la información, cómo llegar a ella, y hoy el problema es que tenemos demasiada información, o sea, hoy tenemos exceso de esa data, y cómo procesamos, cómo segmentamos, cómo hacemos que de esta data podamos tener
pues lo adecuado para nuestras campañas. Entonces hoy el reto principal como industria, como profesionistas, como clientes, como proveedores, es entender qué pasa con esta data y cómo podemos sacarle el mejor provecho, ¿no? Entonces esa es como mi perspectiva con respecto a la parte de marketing de datos. Hay mucho que hacer, nada está escrito todavía, todo está cambiando y pues el reto es sacarle ese provecho a todo lo que ya tenemos en exceso, ¿no? De acuerdo. Ahora, Pues, yo tratando de también a veces no extenderme mucho, pues diciéndolo de una manera muy sencilla, creo que lo principal del marketing de datos es basar las decisiones que tomas en los datos, ¿no? Creo que en muchas ocasiones las decisiones que se toman, ya sea en las empresas, en las agencias, a veces son con base a la experiencia, en el feeling, en caprichos, o digamos de una manera muy coloquial, pues con la panza, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental que las decisiones o que estos elementos influyan en las decisiones que se toman, pero pues no va a haber nada más claro que los datos. Entonces, pues al final del camino puede haber costos, a veces mucho más elevados, pero sobre todo habrá costos ocultos que son muchas veces los que más influyen en el desempeño de las estrategias que se tienen, ¿no? Entonces, creo que al final del camino el hecho de no basar tus decisiones en los datos que tienes al alcance, pues es significado de desaprovechar oportunidades que tienes o de potencializar los esfuerzos que ya haces. Así lo haría de una manera muy general. Sí, justo, o sea, creo que desde mi punto de vista y tomando en cuenta tanto lo que dijeron Denise como Rafa, o sea, creo que viendo estas dos partes, ¿no? Al final, siempre he visto que o sea, lo que creo que es como marketing de datos es ahora, tomando en cuenta, creo que es como un todo, ¿no? O sea, al final creo que cada una de las partes o señales o información que puedes tomar se convierten en data y al final, si ahora ha evolucionado, o por lo menos creo que en el rubro en el que estamos todos involucrados, que es la parte digital, ha evolucionado hacia esta accesibilidad o hacia tener como, por ejemplo, el campo abierto a decir, bueno, ¿qué es data? Y al final yo termino diciéndole tanto al cliente como a nuestros equipos, creo que data es todo, ¿no? Al final un comentario significa data, al final un clic significa data, un meme puede significar una cuestión de data. Claro. Todo este mar de información que se traduce luego a este tipo de decisiones que también comentaba Rafa, ¿no? Y creo que al final no solamente es una cuestión de análisis de esta data una vez que tenemos resultados, ¿no? Sino que creo que a partir de un previo de cómo lanzas una campaña, cómo lanzas una cuestión de comunicación, cómo lanzas cualquier tipo de acción basada en estos ya llamados insights, son lo que ha dado el valor a este marketing de data, e inclusive al llamarlo así como marketing de data, me ponía a pensar mucho de cómo antes, tal cual ya había marketing de datos, pero era más complicado, ¿no? Era casi como, bueno, para sacar la reacción de un spot televisivo, se hacían estas cuestiones como de medición en paneles, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció el comercial? Sí, me pareció que el suavizante sí funciona, pero ahora se ha convertido en una cuestión más inmediata. Es decir, puedes lanzar una campaña y casi de inmediato las personas ya pueden ponerse a reaccionar o a comentar, y como bien mencionaban ahorita, ¿no? Con toda la cuestión de el social listening, inclusive hay personas que directamente te comentan, ¿no? Como, no me gustó el comercial. Y entonces es una cuestión de reacción en la que se vuelve este círculo, ¿no? Como decisiones tomadas en data, y una vez que se lanza este tipo de acción, se puede medir de manera más fácil por eso. Entonces creo que el marketing de data ahorita es toda la cuestión de cómo, en qué te basas y cómo eso después lo mides para que tenga éxito, ¿no? O sea, es lo que ahorita tengo como fijo para mi día a día. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, y digo, y en el mar de información, pues poder discernir oportunamente cuál es el dato correcto, no el dato correcto, sino la fuente de datos correcta, y estar al pendiente de ella. Y justo lo que empiezan ya a platicar de sus distintas áreas y experiencias, poquito empieza a tocar ya las preguntas que nos hicieron algunos de los registrantes. Digo, todavía no quiero entrar a ellas, pero las menciono, por ejemplo, ¿no? Mencionaban, incluso varias personas, creo que fueron 3,
que coincidieron en preguntarle si la toma de datos era en tiempo real o era de manera periódica, o de qué fuentes sí, de cuáles fuentes no y cuáles siguen, ¿no? Pero vayan. O bueno, ¿por qué no? Entremos de una vez a esa pregunta. ¿Ustedes están midiendo sus datos en tiempo real o lo están haciendo periódicamente? ¿Tienen un equipo destinado a ellos? ¿Son multicanales? ¿Cómo es esto? Le voy a dar chance a las otras dos personas que están igual en agencia que digan cómo recolectan su data. Ok, pues si quieren yo me aviento a esto. Adelante. Agarro mi propio relevo. Pues creo que es muy interesante ver estos dos panoramas, ¿no? O sea, una cuestión de temporalidad y fuentes. Al final, siempre a nivel temporalidad, lo que yo manejo con los equipos y también para tener esta cuestión de análisis en tiempo real, por así llamarlo, es que se dan, por ejemplo, yo armo esta cuestión de, bueno, tenemos una especie de análisis diario que parte de distintas fuentes que son más inmediatas. Entonces, esto nos permite, porque al final es una cuestión de, bueno, ¿cuándo me entregas el reporte? No, de manera mensual. Y ya llega un punto en el que dices, oye, es que hace 2 semanas había una oportunidad, pero como ahorita tenemos la cuestión de presentarte en esa mes, pues ya no la aprovechamos. Entonces creo que lo que hacemos es que dividimos una cuestión de tendencias y temporalidades de manera diaria, por ejemplo, que es lo que tenemos mucho como de lo que va saliendo, ¿no? Esta especie de los llamados reals y right times, que es de, bueno, salió algo en el momento, ¿quién lo está analizando y qué accionamos con eso? También hay una cuestión de medición semanal que depende de KPIs establecidos que justamente nos permiten accionar, ¿no? De manera oportuna. Es decir, bueno, al final de mes tenía que tener tanto de engagement rate, por así decirlo. Y entonces nos damos cuenta de que el 25% de esa semana no se ha cumplido. Entonces, ¿qué accionamos? De manera mensual hacemos una acción más general. Hay una cuestión de una especie de business report que abarca más cosas que pueden no detonarse, no cambiar de manera tan rápida, por así decirlo. Y también tenemos esta cuestión de hasta semestrales o anuales. Una cuestión de un stop and go, ¿no? ¿Qué hicimos en el año y qué vamos a hacer en la siguiente parte? Y creo que esto se vincula también con la cuestión de fuentes. Es decir, al final, como mencionaba ahorita, ¿no? Yo creo que hay data en todos lados y al final es cómo te das cuenta de qué herramientas usas, si es más una cuestión de la persona analizando o algo de un análisis que te da la herramienta como tal. Entonces, creo que es más una cuestión de qué objetivo tiene el análisis. O sea, ¿para qué estás analizando día a día? Y partiendo de eso se deciden las fuentes, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, creo que es un poco eso. Lo que hacemos es, la verdad es que todos los días estar analizando y si se necesita hacer un corte ya contra una campaña, una acción en especial, pues ya lo tomamos de otro tipo de fuentes. De acuerdo. Pues, digo, sí creo que es una pregunta bien compleja de responder así como muy tajantemente, pero lo voy a transmitir igual como yo lo veo, como lo vivo día con día, ¿no? Creo que el tema de los datos, o sea, ahorita hablamos de marketing de datos, pero al final del camino los datos están, los vivimos en la vida diaria, en lo personal, en tu casa, o sea, inclusive pensando en, o sea, llegas, está tu mascota y ves cómo se comporta ante ciertas indicaciones o movimientos que haces, generas, y entonces tú vas repitiendo esas acciones porque estás aprendiendo de esos datos que está generando, ¿no? O sea, al final del camino los datos están ahí. Ahorita justo el problema que tenemos es la cantidad de datos que existen y de fuentes de datos que tenemos, y pues que existe esa problemática de que nos podemos abrumar y luego se vuelve complejo el definir qué datos son más importantes para tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que siempre la temporalidad y las fuentes de datos van a depender del objetivo que se está buscando, tanto el objetivo comercial o de negocio como el objetivo del análisis que se tiene. Pero una cosa que en lo personal considero como muy relevante en el tema de los datos es que nosotros que digamos somos expertos, especialistas en el tema de marketing y en la industria del marketing, al final del camino creo que tenemos que adoptar una cultura de análisis de datos, ¿no? En el día a día, porque los datos los tenemos todo el tiempo, siempre, independientemente de cuál sea nuestro rol o función para una empresa, para una agencia, para un negocio, los datos siempre los vamos a tener a la mano. Entonces creo que lo más importante es cómo como individuos podemos
adoptar esta cultura para en el día a día y todo el tiempo estar aprovechando estos datos que se vuelven insumos para las microdecisiones que tomamos, así como las decisiones que se toman en conjunto con los clientes, ¿no? Ya sea de manera semanal, mensual, quincenal, por cuartos, bimestrales, etcétera. Esos, digamos, que son espacios en los que tenemos la oportunidad de compartir esta información y pelotearla con un cliente, con un tercero, para tomar otro tipo de decisiones, pero al final del camino nosotros día con día, cada segundo estamos en frente de datos y tenemos que estar tomando esas microdecisiones. Entonces sí, evidentemente pues será en tiempo real, algunas tendrán cierta periodicidad, las fuentes son infinitas y limitadas, pero al final del camino lo importante está en cómo saber aprovecharlas, esas distintas fuentes y cómo definir esas temporalidades. Claro. Yo como digo, para cerrar esta pregunta, la recolección de Digimind es en tiempo real. Esto es que todo lo que se está activando, tanto de fuentes en la web, ya sean blogs, sitios especializados, noticias, periódicos digitales, todo tipo de fuente que abarque la web como redes sociales, las vamos a tener en tiempo real, recolectando de acuerdo a lo que el cliente necesite, ¿no? Ya sea una query, una palabra, una mención, o sea, una marca, un producto, una persona, de lo que deseemos estar recolectando en tiempo real, vamos a tener esta información. Ya en la forma en la que el cliente va a procesar esa data, bueno, va a seleccionar por medio de filtros si lo quiere hacer por día, en caso de que tengan una crisis, bueno, ¿cómo es que puedo medir esta crisis no solo por día, sino por hora? Saber en qué canal estoy teniendo mayor conversación, dónde me está afectando más, toda la parte del sentimiento. Pero bueno, es una plataforma muy robusta que les va a permitir tener en tiempo real lo que está sucediendo en sus diferentes canales y de acuerdo a los temas que ustedes desean abarcar, ¿no? La forma o el tiempo ustedes lo decidirán, ya sea por día, por semana, por mes, como sea, pero tener la información en un solo lugar y acceder a ella en el momento en el que para ustedes sea necesario. Bueno, complemento yo también un poquito ya pasando por las dos industrias, ¿no? Como otras, es decir, en agencia, hacia el cliente como usuario, el ciudadano, vaya. En la data en tiempo real es importantísima. Y ahora ya en empresas business to business, ¿no? Para mí lo ideal son los dashboards que está la información, las fuentes de información bien conectadas, bien visualizadas, en 1 o 2 pantallas máximo, ¿no? Puedes tener 2 a 4, hasta 6, yo tenía 6 a 8 elementos cuando estaba en la financiera, porque justo la toma de decisiones a veces se complica en el voz a voz, ¿no? En el persona a chat, sea WhatsApp o sea Telegram, o en el chat a chat, o en el grupo, o en el correo ni se diga. Incluso la llamada a veces no te contestan a la primera ni a la segunda y ya se pierde un poquito ese dinamismo o esa agilidad. Pero si tienes tú el acceso al dashboard y entrenas al usuario o al consumidor de este dashboard, sea tu usuario final, en el caso de los Fitbits y los Watch y demás, o sea tu cliente, ¿no? O sea tu jefe de departamento, el director de la empresa, si están en el mismo canal de qué es lo que están viendo y la pantalla se está actualizando momento a momento, creo que es la mejor manera de ir, ¿no? Pero, bien es cierto, sí, que no estás en ese canal con tus clientes en todo el momento, ¿no? Entonces, a veces tienes clientes externos, clientes internos, te comunicas bien con tu cliente interno, es decir, en 3 departamentos, pero ya cuando vas hacia afuera, pues es un usuario no educado en tecnología. Y entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Imprimir el reporte o darle el PDF y platicarlo incluso en persona, ¿no? Entonces, ya cambia un poquito la dinámica, pero si tus equipos internos siguen trabajando mediante dashboards, creo yo que es la manera más ágil de resolver incluso las crisis, ¿no? Las que demandan más agilidad. Pues les quería preguntar también, para pasar otro mundo, ¿en qué momento creen ustedes que detona el marketing de datos o cuál es el parteaguas para México y Latinoamérica? Entonces, es decir, ¿cuándo le empieza a importar a la gente? A la gente, las empresas, a los usuarios, a las agencias, ¿a quiénes? ¿A todos? Sí, yo creo que ya como en la conversación general, ¿no?
Pues yo en lo personal creo que todo esto, digo, esto es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que podría basar mi comentario más bien en el tema del parteaguas, como en cuál fue la temporada o la época, cuál es, en la cual se hace el boom, ¿no? Se hace algo más comercial, se hace algo más común, se vuelve algo más accesible para las empresas, para las marcas, los usuarios. Yo creo que todo eso viene a raíz del boom de las redes sociales. O sea, las redes sociales definitivamente son las que exponencian todo el tema de la comunicación, la viralización, la publicidad, cambian el paradigma de la comunicación bidireccional de las marcas, de ser mucho más empático, más cercano. Se empieza a detonar el tema de 24/7 y todo esto empieza a generar una cantidad de información increíble, información pública que es accesible por cualquier persona, y yo creo que a raíz de esto es cuando empieza a surgir la necesidad, tanto como el nicho y área de oportunidad, para poder empezar a manipular esta información, obtenerla, clasificarla, categorizarla, entregarla, interpretarla y basarse en ella para tomar decisiones, acciones, ¿no? Yo creo que eso es el parteaguas. Y si buscamos algún tema como de tiempos, pues yo diría que, no sé, estoy hablando del 2006, 2005, más o menos, que es cuando empiezan las redes sociales a tomar mucho más auge. Creo que no hay una fecha en específico, yo creo que son diversos momentos en la parte tanto de la sociedad como del consumidor y marcas donde hemos tenido ahí mucho que ver. Una es también la influencia de otras regiones o de otras organizaciones que han venido a México y han intentado como hacer esta prueba, ¿no? Bien sabemos que México, además de ser un país que sirve mucho para hacer este tipo de experimentos, es como, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Si está funcionando en otras regiones de Latinoamérica, llámese en Argentina, llámese en Colombia, pues bueno, vamos a ver qué pasa ahora en México. Entonces, bueno, es donde nosotros empezamos a tomar como más fuerzas, si bien es un proceso en el que aún todavía nos faltan muchas cosas por ir aprendiendo y avanzando. Yo creo que sí, ciertos detonantes como es la presencia de redes sociales, como es qué tanto me sirve hacer estrategias de SEO, de SEM, por qué puedo llegar a las marcas, por qué estar en los primeros lugares. O sea, es hablar de una evolución de todas las plataformas que han tenido cierta influencia en nuestras estrategias, llámese viéndolo desde campañas como marcas, como clientes, como pymes, ¿no? Saber, bueno, ¿cómo me puede ayudar esto? Y definitivamente yo creo que no le voy a quitar un poco el lugar al tema COVID, que hoy en día, pues bueno, ha revolucionado no solamente nuestro país, sino a nivel mundial, ha acelerado todo este proceso de cómo es que antes podíamos tener acceso a esa información, pero nos costaba un poco más de tiempo convencer, ¿no? Tanto a la gente como a los clientes, como a nuestros jefes, como a las áreas que igual dudaban un poco de esta parte digital. Y hoy en día saben que con estos datos se pueden hacer muchas más cosas, podemos llegar a más personas, podemos mejorar ciertas estrategias, optimizar presupuestos, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, me gustaría hablar, tocar ese punto de COVID que ha acelerado muchos aspectos, pero pues bueno, yo creo que es todo un contexto. Justo lo que mencionaban, me parece que desde donde arrancamos, que fue esta cuestión, así decirlo, ¿no? ¿En qué momento toma relevancia el marketing de datos? Creo que a partir de marketing como tal, creo que desde que hay marketing hay datos, ¿no? O sea, creo que de una u otra manera, hay una manera en la que ahora lo decimos como, bueno, data analytics para herramientas distintas, social listening, esas facilidades, pero desde que existe marketing hubo un momento en el que dijeron, oye, tengo que medir que lo que estoy invirtiendo realmente esté funcionando. Ya sea por una u otra manera, creo que fueron de la mano y más bien fueron evolucionando, y me parece muy interesante cómo, más bien ahorita que preguntaba Rafa, como para quién, ¿no? O sea, para quién es importante realmente el marketing de datos, y era como, no sé si vieron, y lo pongo sobre la mesa para arrancar el punto, este documental que ahora está en Netflix, que es de Social Dilemma, que abarque esta parte justamente de la data, y que nada más voy a hacer ahí un poco como la acotación de que fue como de, ya hay que borrar nuestras redes sociales, nos están investigando, ¿no? Así, terminemos ya con esta
con esta dictadura de información, ¿no? Y me está acabando lo que estoy haciendo. Y desde que yo lo vi, muchas personas comentaron lo mismo, pero creo que fue más interesante aún el tema de cómo vinculan el hecho de cómo te tienen en una cuestión de análisis, ¿no? De manera real. Y esto lo conecto justo con la importancia, porque me doy cuenta de que a partir de que las personas, justamente como mencionaba Rafa, tenemos o tenían redes sociales, se empezaron a dar cuenta de que la publicidad, digo, desde mi punto de vista con la parte de marketing digital, que es a lo que me dedico en el día a día, mientras las personas decían como, oye, estaba hablando de colchones de 5 minutos y ya me apareció aquí una publicación, ¿no? En YouTube que habla de colchones. Entonces creo que las personas justamente empezaron a conectar esta cuestión de, me están investigando, ¿no? Pero al final creo que si no lo satanizamos de esa manera, es donde las personas se dan cuenta del marketing de datos, cómo toma relevancia a nivel análisis y cómo eso permite cerrar este mismo título que les mencionaba, ¿no? Al final es, aquí te voy a pasar un comercial a ti, Otto, y no es que mientras estás viendo la telenovela les mando así, a todo el mundo y a ver si funciona que me compren lo que yo quiero. Y por último, me llevó a pensar en un ejemplo de cómo a nivel conjunto, me tocó trabajar en algún momento con unas denominadas mamás digitales, que tenían un grupo en Facebook en el cual nos participaron con una de nuestras marcas y nos comentaban, es que mira, quiero hacer una acción, ustedes nos van a dar un producto, yo lo voy a poner de este lado, y yo estaba sorprendido y era así, mi sorpresa era genuina, de que ellas me comentaban, es que creo que los miércoles y los sábados me funciona mejor esta publicación, porque al final creo que en los comentarios dijeron que esto, pero luego la parte de alcance dijo que esto. Entonces es una cuestión de, así, un mensaje en el que las personas justamente, como mencionaba ahorita Denise, la parte de pymes toma una cuestión de juez y parte, en la cuestión de, a ver, yo soy consumidor, pero también estoy lanzando mi producto, luego entonces tengo que meterme en la data. O sea, no es una cuestión de que digamos como se necesita el reporte porque me lo está pidiendo un cliente, sino yo necesito la data porque tengo mi propio negocio. Entonces tengo que ver en qué momento comunicar. Y volvemos a la parte de toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que tomó relevancia en una cuestión de utilidad, en la que también clientes se dieron cuenta del gran campo que se tenía como de oportunidad a nivel digital, pero que en este momento fue más una cuestión de, oye, esto me sirve para analizar de manera constante, inmediata, y poder tomar acciones justamente, como mencionaba Rafa, de cuestiones de microdecisiones, ¿no? O sea, no me tengo que esperar a 3 meses a que me llegue un reporte. Aquí tengo el mar de información que me funciona y por eso tomó relevancia. Más que esa cuestión de en qué momento marketing y data tomaron como importancia, creo que desde siempre, más bien es que ahora ha evolucionado, ¿no? Creo que es un poco esa es la parte. De acuerdo, la evolución. Buena intervención. Y digo, platicando un poquito sobre contenidos y la evolución del marketing, seguramente ustedes tres ya lo vieron, pero a lo mejor quienes están observando esta charla no. Si tienen oportunidad, vean donde encuentren la serie Mad Men y a ver cómo era el mundo de la publicidad en los finales de los 50, principios de los 60. Wow, increíble sus sucesos históricos que les tocaron, ¿no? Elecciones, asesinatos, el viaje a la luna, todo eso se vendía al público, es decir, había advertising, se medía. Entonces los métodos de antes también nos enseñan hoy, está padre. Y bueno, por el social dilemma, híjole, bárbaro. Vaya, para los que estamos en marketing digital, a lo mejor no fue nada nuevo en los cómo. A mí, mi única revelación es el origen de, ¿no? En esa mentada sonada clase de Stanford, que creo que estaban ellos, no lo recuerdo. Ahí no la veía venir, como todos tomaron una misma clase y tuvieron un mismo activador emocional, por así decirlo. Un propio reto académico que se volvió luego un reto de vida y pues ya lo estamos viviendo hoy día a día en cualquier aplicación que tenemos en el teléfono. Vale. Y bueno, por ahí no sé si quieren pasar a otras de las preguntas que hicieron los registrantes. Hay una que se me hizo muy interesante y por así decirlo es el título de la charla, ¿no? El costo de ignorar al usuario. En su experiencia y por lo que han visto y aprendido de ajenos, ¿cuánto ha costado eso? ¿Cuánto ha costado no hacerle caso a la data que tienes enfrente o que puedes tener enfrente? Creo que principalmente en los negocios que sí se tiene un valor del consumidor o del cliente final, pues sí hay una fórmula mucho más concreta para poder determinar cuál es el costo de haber ignorado a un usuario, ¿no? Al final del camino,
como decíamos, es desperdiciar oportunidades que te ayuden a maximizar o potencializar todos los esfuerzos que ella hacen, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también la verdad es que hay casos en los que sí el costo puede ser inclusive mediático y económico para una empresa, una marca, y todo eso basado en que se ignoró algún comentario de un consumidor, una atención, se negó algo, y puede ser muchísimo más costoso, ¿no? Pero detrás es el costo de perder un cliente y perder las recomendaciones de ese posible cliente que estás ignorando, ¿no? Yo quisiera retomar un poquito un ejemplo de algo que he estado viendo últimamente en Facebook. Hay una nueva función que están incluyendo en la plataforma para los negocios principalmente de e-commerce, que quién sabe si se vaya a habilitar para ya marcas, empresas, negocios y demás. Pero esta función lo que hace es que Facebook determina, agarra un nicho de tu segmento, les hace una encuesta a tus usuarios y a través de estas encuestas determina cuál es la satisfacción de tus consumidores en tiempos de entrega, en atención al cliente, en diferentes factores, y Facebook te asigna una calificación a tu página que está determinada, digamos, con estos resultados que tienen de esta encuesta, y dependiendo de este puntaje que te asigna como página, te puede llegar a penalizar tus cuentas de anuncios, inclusive hasta llegar a un grado en el que si tienes una calificación de abajo de 2, porque se maneja del 0 al 5, te puede llegar a penalizar tu cuenta de anuncios o inclusive penalizar hasta tu administrador comercial. Entonces, retomando un poquito este tema de cuál es el costo de ignorar al usuario, pues creo que ahorita muchos se pueden dar el lujo de ignorar lo que dicen los usuarios o el comportamiento de los mismos en sus mismas plataformas, pero va a llegar un punto en el que las mismas plataformas que usamos día con día, que lo que buscan es retener y mantener al usuario final en esas plataformas, van a obligarnos a nosotros como marcas, empresas, agencias, a tener que cuidar y no ignorar a esos usuarios, porque nosotros somos los que vamos a salir afectados al final del camino, ¿no? Quería retomar un poquito ese ejemplo de que nos están llevando a pues ahorita nosotros es nuestra decisión si queremos ignorarlos o no, pero en algún punto va a ser algo obligatorio, ¿no? Facebook le está haciendo de Trustpilot y Capterra en su propia plataforma, interesante. Es correcto. Creo que hoy en día la gran pelea siempre está por la atención del usuario, ¿no? Y lo veíamos también en el documental. ¿Cómo los atraemos? ¿Y cuánto se invierte por lograr tener la atención de este usuario, aunque sea un pequeño segundo? La fórmula de la que nos habla Rafa, pues sí, o sea, es a nivel matemático. Bueno, ¿cuál es este valor al que nosotros nos vemos expuestos o perdemos cuando dejamos de darle un servicio o dejamos de ponerle esta atención, ¿no? Que va, pues bueno, de los ingresos anuales que tenemos a nivel, si lo quieren sacar como venta o como un número, porque vi que la pregunta decía tal cual, ¿cuánto me cuesta en dinero perder este dinero? Pues bueno, me quedé pensando en eso, pregunté literal a un experto y dije, bueno, ¿cuál es tus ingresos anuales que tienes en el año entre el número de clientes que tienes en todo ese periodo? Luego eso te va a dar un valor promedio, y ese valor promedio lo multiplicas por la frecuencia de compra que realizó ese cliente, ¿no? Si tú lo decidiste pelear con una pésima experiencia o lo que sea, pues ya ese valor de cliente valió, ¿no? Entonces, a nivel número, ustedes pueden llegar para tener esa cantidad, pero más allá de eso, me gustaría darles como otro tipo de cifras que a mí me gusta mucho como mencionarlas, ¿no? El 89% de los usuarios que son ignorados, que hoy en día en esta palabra de omnicanalidad, pues sí, es una gran ventaja tener muchos canales para darles atención, pero también es una gran desventaja porque luego no hay quienes los atiendan de la manera adecuada en esos canales. Entonces, si él te tuiteó, si te mandó un mail, si te mandó un WhatsApp o lo que sea, y de pronto no le contestaste a de esos lados, pues bueno, su frustración va a ser todavía mucho más alta. Y lo que indican estos números, el 89% de los clientes, cuando tienen esa mala experiencia, y se voltean y no solamente te dejan de comprar, sino
lo peor, así donde más te duele en el mundo, van con tus competidores, así de, ya no te quiero, ahora me voy con el que me odias. Y también 7 de cada 10 usuarios o consumidores están dispuestos a pagar, aunque sea más, pero por un mejor servicio, aunque sea más, pero por una mejor plataforma, pero por alguien que te responda, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro, o sea, no solamente el tener, digo, no sé si a ustedes les ha pasado de voy a tener una estrategia digital y quiero abarcar todas las redes, a ver, con calma, vas a poderle dar respuesta por todos los canales, tienes a las personas, digo, no solo el factor tecnológico, sino también el factor humano para hacerlo, y es como que poco a poco ir pensando bien eso, ¿no? Pero a nivel tanto número como esfuerzo de lo que están haciendo tanto agencias o marcas o empresas del tamaño que sean, por tener estos clientes, pues bueno, mantenerlos, retener a los que ya están en un buen servicio, con plataformas que les ayuden a hacerlo mucho más fácil, porque pues bueno, las empresas estamos siempre en todo, pero para eso existen plataformas, para eso existen soluciones que les ayudan a... Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Tanto el valor en número, pero el valor en esfuerzo, el valor en atención. Sí, de acuerdísimo. Vaya, cuando lo vemos inclusive no solamente en la dirección de marca hacia usuario o marca a cliente, sino en este mundo de los influencers, ¿cuántas veces un influencer ignora a uno que lo vio chiquito, ¿no? A uno de sus usuarios, ¿no? Pero ese usuario empieza una reacción en cadena, se vuelve masiva, por no llamarle viral, y termina este influencer perdiendo contratos multimillonarios. Pasa muchísimo también. Temas de errores de racismo, de discriminación, errores de dijo algo que no debía, se le escapó, se le vio haciendo esto y no debía, ¿no? Pues estar también al pendiente porque pues, los ojos no nada más están en los clics, sino también allá afuera. Lo offline ya cruza con lo digital. Exacto. Sí, creo que, o sea, ahorita con lo que mencionaban, creo que es el punto principal de la plática, a veces me parece interesante llamarlo costo, ¿no? O sea, como cuál es realmente el peligro o por llamarlo costo, ahorita lo hizo muy bien Denise, que justamente fue esa parte como, bueno, a nivel de inversión, esto es lo que estamos poniendo, a nivel, creo que lo que perdemos principalmente justamente es un cliente, que eso se transformaría a nivel costo en una parte de retorno de inversión, que es lo que también a nivel comunicación. Pero desde otro lado, cuando me puse a pensar en cuál era realmente el foco de la plática, creo que el costo de ignorar al usuario es convertirnos al final en cualquiera de los puntos que sea en un canal unilateral, ¿saben? Es decir, como esta cuestión en la que solo estoy diciendo como cómprame esto, oye, es que no me gusta esto, cómprame esto, oye, es que no, te quiero decir que, oye, cómprame, entonces, ya me voy con otro, ¿sabes? En realidad es una cuestión en la que no escuchas al usuario, y no solamente a nivel no lo escuchas como una parte de social listening, que podría ser lo más explícito, una cuestión de quejas, ¿no? Oye, no quiero comprarte el producto por A, B y C, sino que creo que no lo escuchamos a nivel cosas más implícitas, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita pensé en toda la cuestión de omnicanalidad, ¿no? De, a ver, quiero tener redes, y quiero tener un sitio, y quiero tener e-commerce, quiero ser un ser, quiero bla, 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 y es como de, a ver, oye, es que ya puse mi conversación, ya puse mi canal, ya puse mi comunidad, pero cuando llegan al sitio nadie me está comprando, y no te das cuenta de que hay una lectura ineficiente de data, que es, bueno, oye, se me están cayendo en la parte del carrito. ¿Por qué? Bueno, porque te le piden tarjeta de crédito y no dan otras opciones de compra. No lo sé. Y entonces, esa parte es una cuestión en la que puedes ajustar todo ese journey y si hay una lectura detrás. Entonces, creo que el peligro más grande de no ver qué es lo que está pasando con todo lo que estás publicando es quedarte en un, yo quiero decirte algo, no me importa lo que te esté pasando. ¿Saben? Que creo que esa es evolución. Entonces, realmente creo que el peligro más grande es volvernos a esta cuestión en la que, como marcas, como pymes, como mencionaban ahorita Ramiro, una parte de influencers, ¿no? Que se pueden colocar en esta cuestión de, no, ya tengo 6 millones de seguidores, mira, te mando información, pero lo que me digas realmente no me importa, ¿sabes? Porque no me baso en lo que tú me digas o en lo que te está pasando para poder generar mi contenido o mi estrategia de comunicación. Entonces creo que es el más grande peligro, ¿no? O sea, como no ser uno a uno, no tener una conversación constante con la persona a la que le quieres llegar. Bien. Oigan, pues
no sé si tengan en la mente ejemplos frescos o no tan recientes, pero de una buena ejecución, vaya, integral, donde justo hubo esta conexión entre este feedback continuo y un buen producto, un buen resultado a través de marketing de datos, sea de ustedes, de su empresa o algún ejemplo que tengan en mente. Creo que entenderán, o sea, en realidad yo creo que cuando me mencionaba esto a nivel data recordaba dos grandes ejemplos. Uno de cuando yo empezaba en esta cuestión de análisis de datos y cómo eso pasaba a estrategia, y uno muy reciente. El primero, y para no aventarles como desde la planificación y en qué nos basamos, fue una cuestión de un proyecto muy bonito y muy interesante para mí, que era una cuestión iba hacia una parte de negocio de nutrición infantil. Entonces lo que hacíamos era que nos dedicábamos justamente a analizar todas las dudas de las mamás, ¿saben? O sea, las mamás primerizas o las mamás inclusive que decían, me quiero embarazar, ¿no? Y en este momento tengo un mar de dudas, o sea, la única que me puede apoyar es mi mamá y mi abuelita, que son las que saben cómo es el proceso que me tuvieron a mí, pero realmente creo que ahí fue una cuestión de varias fuentes que se transformaban luego entonces en una estrategia, tanto de contenido como de accionables. Entonces creo que, o sea, no a nivel catastrófico, y tampoco creo que tenga permitido hablarlo tal cual, pero a nivel éxito creo que era un proyecto que justamente se basaba en las búsquedas de las mamás, en qué preguntaban en foros, en qué hablaban, de qué hablaban ellas, qué necesitaban a nivel competencia de la marca que estaba con este proyecto, y que luego además de comunicación se transformaba en un journey larguísimo, que era, a ver, desde que tú te quieres embarazar, yo te puedo dar lo que tú necesitas hasta que tu hijo tenga 6 años. Entonces era un seguimiento, ya una cuestión más como de CRM, en el que realmente las mamás se inscribían en un programa y decíamos como de, oye, ¿cómo vas con los pañales? Ya le toca cambio de etapa a tu hijo. Entonces creo que ahí está el valor realmente de la data, ¿saben? De cómo la aprovechas a nivel de información para poderlo transformar en un entregable o en una solución para el usuario final. Y ese era uno de los grandes, que al final ahí es donde yo me enamoré de la data, ¿no? O sea, como, oye, hay un mar de información que puedes tomar como referencia para no lanzar una campaña basada en nada, lo que decíamos, ¿no? Son un poco como esta cuestión de feeling que se puede basar en algo y que luego se analiza, pero que al momento puede ser aprovechado de otro modo. Y el ejemplo más actual que tengo fue un evento en el que teníamos que, la verdad es que como que la tasa o el KPI de asistencia al evento de esta marca era, no sé si la palabra adecuada sea agresivo, pero sí lo era. O sea, realmente era como de, tenemos que llenar el lugar, tenemos que cumplir esta meta de asistencia, y lo que hicimos fue, bueno, crear una especie de war room, en el que justamente utilizamos estas herramientas de dashboarding, en el que en tiempo real íbamos viendo cuántos han llegado, cuántos han cliqueado para inscribirse de manera digital, cuántos han pedido un boleto en persona, cuántas personas hemos impactado a nivel alcance. Entonces, de manera diaria y en 2 cortes, lo que hacíamos era decir, oye, mira, esta pieza no está llevando directamente a la parte al evento, hay que cambiarla por esta. Oye, es que cuando, recuerdo mucho, ¿no? Y también es aprovechamiento de formatos, es que cuando cliquean el video, el botón de inscripción directa se bloquea. Entonces la gente solamente tenemos más views que clics. Entonces, en ese momento lo que hacíamos era, en este dashboard, decir, bueno, contra alcance, interacción, clics y registros, ¿qué es lo que está sucediendo? Y al final pues, logramos justamente con este apoyo de diariamente estar en esta cuestión en la que era un equipo multidisciplinario. Estábamos personas de data, creativo, la parte de cuentas, cliente inclusive, y lo que decíamos a nivel, esta especie como de cuarto, estamos encerrados realmente así como de, oye, mira, hay que cambiar esto en este momento para que logremos el objetivo. Y al final se cubrió y lo pasamos. Entonces ahí es donde realmente me doy cuenta de que si no hubiera sido por este análisis de manera constante, creo que no hubiéramos llegado. Hubiéramos lanzado una campaña que, como mencionaba, ¿no? 2 meses después hubiera sido como de, híjole, lo hubiéramos metido más al video, ¿saben? Entonces, creo que esos casos, apalancados mucho de data y las acciones tomadas a partir del análisis, es lo que ha sido más importante ahorita y que creo que han surgido, o más bien han tenido un gran resultado. Pues bueno, digo, en un caso reciente con un cliente, con una marca de las que trabajamos, hicimos una campaña que podría denominar que es la primera campaña de content marketing que hace el cliente, o más bien que su campaña de publicidad está basada en una estrategia de content marketing, lo cual creo que es difícil
porque generalmente pues las empresas, los directores, los dueños, pues a lo mejor no tienen tanta conciencia o confianza en el tema del content marketing y las estrategias digitales. Y bueno, en este caso en particular habíamos tenido distintas campañas previamente que eran campañas con mensajes muy publicitarios, digamos, digo, no así tal cual, pero cómprame mencionando el producto, los principales valores agregados y características del producto que se está ofreciendo. Y pues con la experiencia del entendimiento de cuál es el comportamiento del consumidor, cuáles son los contenidos que más funcionan, qué es lo que nos dice la gente, qué es con lo que más interactúa, etcétera, se decide tener una estrategia de publicidad, una estrategia de comunicación basada en una estrategia de content marketing, adicional a que ha sido la estrategia publicitaria, pues, en términos de inversión más fuerte que ha hecho, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de una decisión, digamos, comercial que se toma de una estrategia de marketing basándose en la información y los datos que se han recabado a lo largo del tiempo. Ese sería uno. Y bueno, ya retomando más ejemplos pues de casos, digamos, más comunes, pues uno muy común aquí en México es, yo recuerdo el de las papitas, ¿no? Las papitas es un ejemplo, y ahí sí diciendo marcas, ahí me dio en el anuncio, los Doritos, por ejemplo. Los Doritos desde hace mucho tiempo hacen muchas campañas en las que recaban información de la gente, o más que información, solicitan a la información que comparta sus videos, que haga sus propias producciones, que haga sus propias imágenes, que propongan a sus spokesperson, etcétera. Ellos analizan esa información, la regresan, la ponen a votación al público y al final del camino la utilizan para sus mismas estrategias de marketing, ¿no? Eso creo que son ejemplos comunes. No podría mencionar alguna campaña en particular porque creo que ha habido muchas campañas de ese tipo, que son las papitas. Y bueno, una sí que puedo mencionar y que estoy muy seguro que van a conocer, pues es la campaña de la elección presidencial de Estados Unidos con Donald Trump en 2016, que pues bueno, no sé si han visto ahí documentales y demás o han leído al respecto, pero pues bueno, es una campaña que está muy basada en, o las decisiones que se toman en las estrategias de marketing que se tienen en esa campaña, pues son basadas en los datos. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros previos, también con Obama fue algo similar, pero bueno, hago referencia a esta que es tan polémica con Donald Trump. Sí, y bueno, ahí das pie, Rafa, a una de las preguntas que yo les quiero hacer, o más que preguntas, tratar este lado oscuro de la data, la ética, ¿no?, en el manejo de los datos del usuario. ¿Cómo ven el panorama ahorita? Es decir, se está sacando provecho de los vacíos legales. Sí, es un hecho, se ha visto a veces más, a veces menos, a veces los cachan, a veces no, ¿no? Incluso a veces son foráneos, extranjeros, infiltraciones rusas en Estados Unidos, y X, qué sé yo, chinos, bla, bla, bla. Pero no, me refiero a nivel pequeña escala, a nivel negocio y micronegocio que ya está haciendo su comunicación y su intención de venta de manera digital. ¿Cómo ven ustedes el panorama actual y el siguiente en el manejo de los datos del usuario? Les platico porque todavía veo esta práctica de listas de usuarios, por ejemplo, que se comparten de una mano a otra. Que no eres quien los recaba, quien invita al usuario a dejarte el dato, y pues ya vas a darle un segundo uso que no te dio su autorización, no vaya. Por así decirlo, el permission marketing, como se le llama también al email marketing, pues pierde ese elemento de permisos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven que puede solucionarse en el siguiente futuro cercano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Adelante. Que sí tiene muchas lagunas, digo, a nivel regulación, a nivel legal. Creo que hay algunas cosas que están saliéndose un poco de control. Lo que, ¿sabes qué? La verdad es que la tecnología, las plataformas, las redes han avanzado tanto y tan rápido que no hay manera como de legalmente hacer un proceso que abarque todo, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida, es decir, del usuario. Hace poco compartía cuánto tiempo de lectura lleva leer completamente el aviso de privacidad de distintas redes. No sé si vieron esa
esa infografía por ahí, pero habían algunos que tomabas, si lo ponías así como en comparación con libros, por ejemplo, pues bueno, igual a uno de Shakespeare o una cosa tan larga que dices, ¿cuántos días me va a aventar leyendo una vida de privacidad de Microsoft o de Spotify o de Airbnb no lo hace, ¿no? En realidad es que nos deja como, se hará con esa intención de que el usuario no tenga tiempo para y ya con su desesperación de aceptar, ya quiero la aplicación, no me importa qué van a hacer con esa data que tienen. Creo que cada día también se está haciendo más lucha porque los usuarios estén protegidos y cada vez hay más plataformas, las propias herramientas, no hay reglas que ponen o criterios, los famosos GDPRs para ciertas plataformas, por ejemplo nosotros o las otras en las que he trabajado, que tienen que cumplir con esos requisitos y saber que la data del usuario tiene que estar protegida y cuáles son esos límites. Por supuesto hay algunas redes o algunas plataformas o herramientas que no respetan eso y que lo hacen de manera pues, oscura, pero existen otras que sí, la limitante es esta, o sea, podemos escuchar hasta esta parte, podemos analizar hasta aquí, y ya de ahí ya nos pasamos como a los datos del usuario de manera privada y eso pues ya no es lo adecuado ni lo legal, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de las empresas, de los usuarios y de la parte pues, legal de distintos países donde tienen que intervenir. Pero creo que se va avanzando cada vez más. Y no sé si lo sepan, pero bueno, en México se piensa que no hay ese tipo de leyes. Sí las hay, y somos de los países que tienen más leyes que protegen al usuario. La policía cibernética. ¿Mandé? La policía cibernética. Sí. Creo que... Perdón, interrumpí. No sé si habías terminado de mí. Ya. Creo que... esta cuestión moral en cuanto a la data o qué permitimos para... Ahorita era justamente el punto, ¿no? O sea, creo que no es que realmente sea una cuestión engañosa, ¿no? O sea, es una cuestión en la que hay términos y condiciones y más, inclusive más rápido aún. Cada vez que te metes a un sitio, ahora creo que ya todo es justamente espero que por legislación o para que no se metan en problemas, te ponen, hola, mi página tiene cookies. Y es como, sí, ya ciérralo, quiero leer el artículo, ¿no? O sea, ya quiero venir, o sea, quiero realmente tener la información a la que viene, y entonces cerramos esta cuestión en la que aceptamos, y ahora lo que me parece es como que antes te decían, tenemos cookies, las aceptas o te sales del sitio, e inclusive ahora hay una manera de configurar que no se generen cookies, pero creo que estamos tan acostumbrados a la cuestión de ya cerrar y ver el contenido, que es decir, ya dame las cookies, no me importa, ¿no? O sea, lo que sea que sea. Entonces, creo que más allá de eso, y los términos y condiciones a nivel lectura, es una cuestión en la que debería de ser, como ahorita también mencionaba Denis, es una responsabilidad compartida y una cuestión de educación ambivalente, ¿saben? Es decir, como de yo como responsable de la data que estoy adquiriendo de ti, te informo realmente qué significa eso. O sea, no te doy un pergamino ilegible que tú digas, no lo voy a leer, no me importa, porque al final eso también es una cuestión de, no llamémosle engaño, pero son huecos legales en los cuales justamente la persona, marca o quien te esté dando esta cuestión de extracción de datos, pone trabas para que tú digas, o sea, de usar el método que quiero, lo que quiero, a leer esto, mejor yo te digo que sí. Entonces creo que es una cuestión de educación, y al final no es que nos obliguen, o sea, a eso quería llegar, ¿sabes? O sea, no es como que digas, te obligo a tener las cookies, te obligo a usar mi red, te obligo a... Creo que en contraparte, es una cuestión en la que cada quien es responsable del consumo que tiene a nivel digital y qué tanta data está dotando. Y que también debería de estar legislado, como que al final, o sea, lo más clásico y lo que todos recordarán que no es a nivel digital, es cuando te marcan para ofrecerte algo, ¿no? Oye, yo no te pagué mi número para esa tarjeta de crédito. Ah, no me importa, igual me lo pasé de un bote de basura y se lo pagué en 10 pesos. Pero, al final lo que pasa es que tendríamos que tener esta especie de educación que justamente en alguna plática anterior a lo que estamos pasando ahora, decía, es que al final la legislación, la educación y toda la parte de información abierta se queda corta a donde ya está ahorita digital, ¿saben? Entonces justamente ese manejo de data, por eso me parecía muy interesante el documental de Netflix, no una cuestión dramática de que todos borremos nuestras redes,
Una, porque no creo que sea el objetivo, y dos, porque me quedo sin trabajo, no lo hagan por favor. Y otra, porque creo que más bien es un entendimiento de qué es lo que está pasando y cómo yo aprovecho esto. Y por eso el final del documental es, a ver, yo no creo que ahora tengamos que satanizar digital o redes sociales como el canal que te roba data para poderte vender cosas. Es como yo entiendo lo que está pasando y cómo me rehúso o entro en esa misma dinámica, ¿saben? Entonces creo que al final no es que nos obliguen bueno, paréntesis, la cuestión política sí es una cuestión fea. Y es lo que quiero, que justamente comentaba Rafa, que no nos vayamos tan lejos. O sea, yo en algún momento estuve en marketing político en México, no voy a decir nada, una vez más por privacidad y por miedo al gobierno mexicano, pero realmente lo que creo es que desde aquí los llamados bots, yo creo que todos estábamos en eso, ¿no? O sea, y que les ponían una cuestión detrás, los llamados Peña bots, los PG bots, todos han tenido bots, que fue justamente esta cuestión de tengo un conocimiento nuevo a nivel digital que se basa en datos y que puede vivir con una cuestión de programación, y los candidatos lo usaban. Entonces realmente creo que hay ciertos nódulos, por así decirlo, en lo que sí está muy mal que se ocupe data de manera negativa, y hay otros en los que creo que no es que lleguemos al extremo de borrar las redes sociales, porque al final es una cuestión que quizás no usa solo para recibir publicidad, es una cuestión de uso, de generación y consumo de contenido. Entonces creo que me falta una parte de legislación y educación para que todos estemos en el contexto de qué es lo que estamos dando al usar redes sociales, ¿saben? Entonces creo que por ahí debe haber más una transformación. Yo también opino lo mismo. Pues yo quiero pasar otra pregunta. Digo, creo que ahí muy concretamente, pues no sé, yo creo que en gran parte va a estar, porque la pregunta va a enfocar como en el tema de la ética, el uso de la información y de los datos. Creo que siempre existirán las formas, las maneras, los vacíos, tanto legales como técnicos, y demás, que permitan o que limiten el nivel de manejo y manipulación de los datos y de la información que exista. Como bien decía Alan, pues al final del camino los usuarios, existen las legislaciones, o las limitaciones. Los usuarios al final del camino estamos muy acostumbrados actualmente a querer consumir y obtener lo que estamos buscando de manera inmediata, entonces ni leemos, le damos a aceptar, le damos sí, siguiente, etcétera. Entonces, pues eso creo que no lo resolvería mucho. Yo en ese sentido pues le apostaría más a todo pues sí, las legislaciones y también los esfuerzos que hagan de manera nativa las plataformas, digamos que abarcan la mayor parte de los usuarios en el mundo, ¿no? Plataformas, hablo como de Google, hablo de un Facebook, entre otras, ¿no? YouTube, etcétera. Entonces, mientras estas plataformas hagan más esfuerzos que abonen a la transparencia de datos, al uso de datos, el uso y manipulación de la información, pues creo que en esa medida es conforme pues irán existiendo mayores barreras o menores vacíos legales y técnicos al respecto, y pues nos tendremos que ir apegando a todas esas normativas y pues aspectos técnicos, digamos, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues miren, yo les platico, a mí me gusta mucho cómo manejan la bidireccionalidad de los datos las empresas de Suecia, particularmente en Estocolmo. Hay una, no sé qué comen, que tienen un gran talento. Y vaya, hablo de Spotify en particular, ¿no? Que es una de muchas, pero ¿qué hace Spotify con los datos del usuario? Pues se los regresa en forma de playlists personalizados, se los regresa en forma de infografías muy bonitas de consumo, ¿no? Clasificando la información que ellos mismos te están usando para el favor, pero dándotela de regreso, ¿no? En charts, en jueguitos, en juegos de match, quién con quién, qué sé yo. Es una manera de que el usuario sepa que sí, ¿no? Te están usando sus datos, pero más allá de ese beneficio de que ellos son el producto, también están recibiendo una dádiva de parte de la empresa, ¿no? Y eso hace que pues ya no te importa tanto, te vuelves menos renuente a estarles compartiendo su información. Hablaba de Spotify por poner un ejemplo, pero
hay, sobre todo también en el área de gamification, una vertical muy fuerte allá en Estocolmo, donde les pongo un ejemplo, en los condones Durex, donde era una campaña y es de hace 10 años, es del 2010 la campaña, donde tenían un código un QR code en el empaque de unos condones que regalaron, ¿no?, a los usuarios para que pues consumieran el condón, pero además el código los direccionaba a bajar una aplicación en la cual ellos iban a tener que permitirles, fíjense este nivel de intimidad, permitirles grabar audio durante la relación sexual, ¿no?, para después ver qué pasa con esa información. Y luego, ¿qué pasó? Pues cruzaron estas informaciones de quién está consumiendo qué, en dónde está geolocalizado, qué tipo de perfiles, y empezaron a cruzar el mundo digital con el offline. Empezaron a imprimir pósters, no diciendo yo Ramiro o él Alan, ¿no?, sino decían, no, pues la gente punk dura más en el sexo que los metaleros, ¿no? Cabrón. Ah, pues los que tienen perritos son más ruidosos que los que tienen gatitos. Cabrón, o sea, te estaban incluyendo en ese bonche de usuarios y en esa data pública sin vulnerar tu privacidad, haciéndolo divertido, haciéndolo viral, haciéndolo que se fuera consumiendo más y más y más. Entonces, al final la campaña lo que buscaba era que se usara más el condón en el verano, y lo lograron como creo que con 300, 400%, ¿no? Entonces, un gran ejemplo de cómo los datos, pues, si está ahí el usuario bien enterado de para qué se va a usar, puede ser un resultado interesante. Sí, que yo creo que ese es el punto, ¿no? El saber para qué se utiliza tu información. Claro. Pero ya cuando estás consciente y autorizas, no pasa nada. Pero cuando no lo estás y se está haciendo uso de esa data, pues bueno, ahí es como el meollo del asunto, ¿no? Oigan, pues, no sé si tienen ahí sus preguntas que les hicieron los usuarios a la mano, o se las puedo recordar, yo aquí las tengo a la mano, ¿sí? Yo... Bueno, a ver, Alan, adelante, perdón. Perdón, no, justo ahorita que si tú tienes ahí las preguntas, o sea, vi una que me parece muy interesante y que me gusta mucho, que si para todo el análisis de datos usábamos herramientas. Fue una de las que caché ahorita, ¿no?, que estaba viendo que pasaron. Y me parece muy interesante porque ahorita, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer social listening, ya hace algunos años, no tantos, pero sí uno, me preguntaban, ¿no?, como qué herramienta utilizas, y yo ponía un ejemplo que ahora me parece burdo, pero yo decía, si yo quiero clavar un clavo en la pared y solamente tengo mi mano, en algún momento voy a lograrlo, ¿no? O sea, en algún momento voy a intentar y voy a ver cómo lo hago, pero obviamente teniendo un martillo va a ser más sencillo, más rápido, y voy a lograr el objetivo más fácil. Y eso ahora, justamente utilizando herramientas, me parece que es más sencillo, te da una cuestión ya como de análisis previo para que tú, obviamente siempre se necesita el toque humano, pero ahora hay una cuestión que llamo más como, digo, a nivel, no sé si me lo robé de algún lado, pero de manera interna en Isobar, lo digo como análisis artesanal, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión en la que ahora, si bien la herramienta, y sí, o sea, yo soy fan de la herramienta justamente por tiempo, por entrega, por todo lo que ofrecen, no se debe de perder la cuestión humana. Y aquí es la parte en la que realmente creo que para un listening, o sea, a mí o sea, y quizás sonaré ñoño, no sé, pero me gusta mucho la parte de meterme a leer los comentarios en un listening, ¿no? Por ejemplo. O sea, para ver qué está diciendo realmente la persona. No ya tanto a nivel clasificación de temáticas, sino, oye, mira, creo que el clima de la marca en este momento está por acá. O en una cuestión de un benchmark, por ejemplo, que también una herramienta te lo puede dar a nivel mejores publicaciones, tiempos de respuesta, qué temáticas tienen, ¿no? Creo que la parte humana y la parte más artesanal, por así llamarlo, es donde tú te metes y realmente dices como, oye, mira, creo que están publicando, a ver, me baso en la herramienta para ver que ahorita tiene una cuestión en la que 2 meses llevan publicando solamente carruseles, pero ¿por qué pasa? ¿Qué dice el carrusel, no? O sea, ¿hacia dónde van? Entonces creo que sí, o sea, obviamente sí o sí se necesita una herramienta que simplifique y optimice la elaboración de cualquier análisis, pero creo que ahí lo que me gustó de la pregunta fue como no olvidemos la parte del analista, no olvidemos la parte humana que está detrás de lo que te está arrojando la herramienta. No es que bajes el reporte en automático, que siempre es muy, pues sí, es más pragmático, por así decirlo,
pero no obviemos que esa es la verdad absoluta. Creo que siempre habrá esta cuestión en la que alguien tenga que meterse a ver los gráficos y definir un análisis propio, ¿sabes? Pues creo que es un poco de ambas. Bien, bien. Una de las preguntas que es para los tres, que coincidieron varios usuarios, es ¿cuál es el reto más importante al que se están enfrentando con esta, pues hoy, macrotendencia del marketing de datos? Aunque bien ha estado ya presente en muchos años, pero particularmente en estos días, ¿cuál es el reto más importante que están enfrentando? ¿Yo empiezo? ¿Me toca? Va. Yo creo que, lo platicábamos hace ratito, uno de los principales retos es la cantidad de datos a los que estamos expuestos, ¿no? Creo que el entender cuáles de estos datos, de estas métricas abonan o influencian de manera directa o indirecta a tus objetivos o a tus KPIs, creo que es algo de lo fundamental, porque ahí muchas veces nos perdemos. Y además de la selección de las métricas a estar utilizando para esta toma de decisiones o para tus estrategias de marketing, también cuáles son los procesos y los momentos en los cuales te vas a dotar de estos datos, ¿no? Muchas veces caemos en la monotonía de, pues es que ya toca entregar el reporte mensual, ya toca mandar el corte diario, ya toca mandar el corte semanal, y entonces nos lleva a un punto en el que lo estamos haciendo por hacerlo, ¿no? Entonces, yo por eso al principio hablaba que el reto, creo que principalmente, como dice la pregunta, es cómo haces que eso se vuelva parte de tu cultura, ¿no? En el día a día, nosotros como profesionales o especialistas en marketing, porque al momento de que lo adoptas como una cultura, pues lo haces todo el tiempo, obviamente, y tomas las decisiones en medida de cómo te vas dotando de estos datos. Creo que ese sería el mayor reto. Yo opino lo mismo, creo que es una cuestión cultural y de aprendizaje, o sea, cómo es que vamos adaptándonos y creciendo a este mismo ritmo de cómo están avanzando las exigencias del usuario, de la industria, en un mundo que avanza cada segundo, pues bueno, entender cómo es que eso lo podemos llevar en el día a día y explicarlo, ¿no? Porque a veces, aunque haya una persona dentro de una organización del tamaño del que sea o de la agencia que sea, a veces llevar eso hacia sus jefes, llevar eso hacia otras generaciones que igual lo desconocen, o a las propias, pero que no han tenido experiencia con plataformas en otro momento, pues bueno, es un poco ese proceso de aprendizaje. Entonces, el reto es cómo aprendemos a nivel sociedad o industria, cómo es que vamos aprendiendo poco a poco a utilizarlas, a ver este potencial, a ver cómo es que se lleva una estrategia en conjunto, ¿no? Porque hoy, y me da mucha risa porque luego lo escucho con muchos clientes, es, ya ahora quiero hacer todo digital, ¿no? Porque ahora todo es data y todo es medible y toda la otra parte del journey se les olvida, ¿no? Y también entender que ahorita estamos encerrados, pero que la gente también está en el tráfico, ve espectaculares, ve la tele, entender un poco más todo ese, o sea, de manera holística, qué está pasando con el usuario, comprender al usuario, saber qué hace, cómo hacerle llegar estos mensajes de manera adecuada. Entonces, creo que es un proceso. Creo que es el mayor reto es eso, es el aprendizaje, una constante educación de por qué debemos de estar al tanto, no importa el tamaño de la empresa que sea, no importa qué hayas estudiado, porque a veces es como de, bueno, tú que estudiaste marketing, o bueno, tú que eres de otra generación y le sabes a las redes, ¿no? Así, no es así. Entonces, entender que hoy en día es la forma en la que vamos a llevar una estrategia y cómo hacerlo de la mejor forma. Creo que, perdón, Ramiro, a nivel dificultad, ¿no? O sea, la pregunta, o sea, creo que justamente el entendimiento a nivel general, y creo que eso no ha cambiado y es algo por lo que me gustó mucho la plática, era el entendimiento de la importancia de data, tanto de manera interna como externa, y también los alcances, ¿no? O sea, creo que también es una cuestión en la que creo que cuando alguien entiende las oportunidades que hay
en las elecciones basadas en data, llegamos luego a un punto en el que es como, bueno, dime a qué hora se lavan los dientes las personas. Es como, espérame, o sea, igual eso no lo podemos saber de una manera tan sencilla, pero creo que esta cuestión de aprendizaje y enseñanza de manera interna o externa de los alcances de data es una de las dificultades generales, y de manera particular creo que ahorita que mencionabas, o sea, más a nivel temporada, ahorita nos hemos enfrentado con una cuestión de histórico, ¿saben? En la que creo que al final era como, oye, quiero plantear mi campaña de abril pasada en 2019, y era como, bueno, a las personas les encanta ir a conciertos, y es como, bueno, o sea, es que llegó el COVID, ¿no? Entonces ahorita ya no hay conciertos. Entonces, una cuestión histórica y de aprendizaje de data y como de aprendizaje previo, creo que el COVID nos llevó a replantearnos y hacer un análisis más profundo y en tiempo real de qué es las situaciones que cambiaron, que ya teníamos como predichas de un backup histórico como de 4 años, ¿no? Así de, bueno, o sea, creo que a las parejas les encanta ir al parque, sí, pero ahorita no podemos salir, ¿saben? Entonces, creo que fue ese cambio. La dificultad en este momento con el análisis de data es que hay menos histórico, pero creo que el mismo reto nos lleva a plantearnos nuevos paradigmas de cómo la gente está viviendo esta pandemia. Entonces, hay esa diversión entre que tenemos, o sea, lo tomo como dificultad y área de oportunidad, pero siento que eso es con lo que me he enfrentado más en este momento. Cada vez que me piden una estrategia, al momento de hacer análisis es como, bueno, en este momento pasa esto, pero no te puedo dar más para atrás porque cambió drásticamente el modus operandi del usuario, ¿sabes? Entonces, es un poco la dificultad de ahorita. Sí, y miren, justo eso que comentas, Alan, el cambio de hábitos, sea temporal o quede un poquito de permanencia, no lo sabemos todavía, pero particularmente en el uso del dispositivo móvil y de la computadora, yo que sí, también como ustedes, que lo estoy viviendo diario y que lo mido y lo analizo, híjole, teníamos arriba de los 80 y tantos, casi 90 en consumo móvil, no nada más en consumo web, sino en interacciones, en registros y demás. Ya era una tendencia muy marcada, e incluso tan marcada que tu sitio tenía que ser sí o sí ágil y responsivo y demás porque se iba a consumir el móvil, era casi un hecho. Pero ahorita, el consumo en escritorio, en computadora, en exploradores, volvemos a ver ahora el Chrome de escritorio, los de las computadoras Mac, ¿no? Los volvemos a ver cómo se está la gente otra vez conectando en la computadora. Sigue estando arriba el móvil, pero ya no es abrumador como lo teníamos antes de COVID. Entonces, a lo que yo voy ahorita es, o a mí me llevó a repensar en volver a aprovechar este gran espacio que es la computadora, más que el móvil, ¿no? Y a intentar encontrar el cómo mostrar más información sin que sea saturada al usuario, pero ahorita que tengo más canvas, ¿no? Es el experimento que estoy haciendo, y incluso gente que llegó aquí a esta charla lo pudo ver en mis ads, ¿no? Así le estuve apostando a un poquito más texto, a ver qué pasa, y sí, me está funcionando, ¿no? Entonces, cambios que suceden de la noche a la mañana y estar atentos. De acuerdo. Sí, yo tengo aquí un par de las preguntas que nos compartiste, Ramiro. Adelante, Rafa. Una pregunta dice, ¿qué datos recomiendas tomar en cuenta hablando de redes sociales? De ahí, siendo muy específico, pues alcance, frecuencia, creo que son unas de las principales métricas que abordan el tema de cobertura. El CTR es otro también importantísimo, y no solamente viéndolo como CTR, que generalmente lo englobamos en temas de AdWords, sino el CTR de conversiones, de engagement, en las infinidad de métricas que se puede ver ejemplificado. Otra importante sería el tiempo promedio de reproducción, que es la retención en los videos, que también tiene que ver un poco con el viewability, que ahorita están saliendo muchos estudios justamente de las plataformas de estudios de viewability. Y pues otro sería el sentiment. Otra pregunta era que ¿cómo convences a los directivos de la importancia de un cliente usuario? Ándale. ¿Cómo le hacemos para vender? Dice. Creo que en este punto un poco es a través del proceso de educación, digamos, incentivar a que conozcan y detallar un poco el customer journey que tienen ellos en su empresa,
para así poder identificar cuáles son los diferentes puntos de contacto que están involucrados en este Customer Journey y así poder ejemplificar de una manera mucho más sencilla y concreta cuál es el valor y la importancia de este usuario en cada uno de estos puntos, ¿no? Creo que ese sería un elemento fundamental de cómo convencer a los directivos de la importancia del cliente, porque luego los vemos nada más hasta que ya nos compran, ¿no? Ya que nos compraron hasta aquí eres mi cliente, cuando realmente eres mi cliente, la vida del cliente es muchísimo más larga, es todo un proceso, hay un ciclo de prospección, hay una postventa, etcétera. Y otra pregunta era, y ahorita igual comparto aquí con mis compañeros Denise y Alan, si gustan complementar, con todo gusto. Otra pregunta era cómo analizar campañas de Facebook. Aquí realmente pues también está un poco amplia, no sé si campañas de publicidad o campañas en general, pero pues yo diría medir campañas de publicidad o de pauta en Facebook. Creo que las principales métricas que nos dan una coordenada muy importante es cuál es tu costo por alcance, cuál es tu costo por engagement, cuál es tu costo por clic, tu costo por impresión, dependiendo de cuál es la subasta que estás utilizando. Eso te da una muy buena coordenada de qué tan eficiente son tus campañas. Ya de métricas más generales, pues medir la cobertura, por ejemplo, el alcance que tenemos en la parte orgánica, viral y pagada, pues puede ser considerar el segmento, cuál es la cantidad de personas que tengo en mi segmento al que voy dirigido, contra cuántas de esas personas estoy impactando, en cuánta frecuencia, o sea, cuántas veces, que al final del camino eso es la métrica, digamos, de éxito en términos de recordación y posicionamiento. Y para medir en otra capa, midiendo ya más el performance o el rendimiento, pues está la parte de interacciones sociales, reproducciones, y la parte de las interacciones ocultas, que muchas veces también son muy importantes. Las interacciones ocultas son, pues, digamos, interacciones que no se ven públicamente en la plataforma, como las reacciones y los comentarios, pero son interacciones como cuánto tiempo se queda el consumidor viendo una publicación, cuánto tiempo del video están consumiendo. Esas métricas ocultas muchas veces es donde está ese detalle importante. Y pues bueno, por supuesto el sentiment. Esas son 3 preguntas que nos compartía Ramiro. Y bueno, quería también poner ahí la respuesta a ellas desde mi punto de vista. No sé si mis compañeros gusten ahí complementar o seguimos con más preguntas. Yo creo que igual seguimos con más preguntas para que les dé chance a más preguntar. De acuerdo. Perdón, Denise, no te... yo hay nada más rápidamente, como mencionaba Rafa, y complementando, creo que sí, o sea, creo que hay, no llamaré miles, ¿no? O sea, porque hay que contarlas. O sea, hay muchas variables o métricas que se pueden obtener directamente, digamos, de los analytics nativos de cada una de las redes, que creo que nos dan un panorama, ¿no? O sea, al final creo que están hechas a nivel, y que ahorita mencionabas las campañas, o mencionaban en la pregunta y como respondía Rafa, a nivel un reporte de campaña, de cómo inclusive ya que lanzas la campaña, te dan una cuestión de para qué es tu campaña, ¿saben? O sea, como para alcance, para interacción, y esto te da una cuestión que es a lo que concluyo rápidamente, es como, creo que cada una de las cuestiones que tengas que medir en tu reporte tendrán que ir atadas sí o sí a un objetivo de campaña. Objetivo. Es decir, lo que quiero medir de manera general, porque me ha tocado, o sea, al final no sé si a ustedes también, pero con clientes es como de, yo no quiero saber los shares, o sea, ¿para qué me das eso, no? Entonces creo que muchas veces a nivel reporting, por así decirlo, tendríamos que acotarnos a cuál era el objetivo de esta campaña o de esta acción. Y entonces se ve como de, bueno, yo quería que vieran mi comercial completo en Facebook. Entonces era una cuestión ya como de, bueno, ¿cuánto porcentaje de visualización hubo en este video? O no, esta campaña era exclusivamente para que comentaran cuál era el sabor favorito de algo. Entonces tendríamos que ver ya cuántos comentarios hubo y una cuestión de sentiment. Pero creo que sí, hay muchas variables que podemos tomar, pero me imagino, o más bien la propuesta que yo podría poner por la mesa es que la data tiene que moldearse para cumplir los objetivos, no solamente de las estrategias de nuestra parte, sino de qué está diciendo el usuario, ¿saben? Entonces, al final creo que es una cuestión de definir para qué voy a medir qué.
si no nos vamos a hacer una cuestión de medir todo, ¿sabes? No es como de, a ver, te voy a entregar data y también, a ver, vamos a ver los clics y cuántas personas pusieron emojis de perritos, pero creo que al final puedes medir todo, pero no nos ahoguemos en un mar de datos. Creo que debe haber un objetivo de qué vamos a medir y qué funciona realmente para nosotros, ¿no? Y listo. Sí, mira, al final del día es, pues, entrada y salida, ¿no? Son sistemas. Le metes algo y buscas obtener algo a la salida. En mis dashboards que tenía yo con Aspiria, la financiera donde trabajé antes de Samples, presentaba en mi parte de arriba de la pantalla, era un dashboard de una sola lámina. En la parte de arriba yo se le presentaba a mis jefes y a los inversionistas que también se metían a revisar la data. Les presentaba yo ahí esfuerzos de tráfico, esfuerzos de social, es decir, en plataformas sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, el de tráfico que se iba directamente a impactar desde Google Analytics, pero también, y un último indicador acá en la parte superior, les decía cómo estaba mi CTR, mis datos de conversión digitales, ¿no? O sea, los que son la métrica de marketing. Pero abajo de la pantalla les presentaba el dato de negocio, ¿no? Todo esto que estoy haciendo arriba, que está representando a la bolsa de la empresa. Ahí les ponía en el pipeline, es decir, cuántos intentos de búsqueda de compra hubo, de ellos, cuáles se concretaron, de esos cuáles fueron nuevos clientes, cuáles fueron clientes recurrentes, y entonces ya podíamos operar lo digital de acuerdo al resultado de negocio, ¿no? Había campañas que nos atraían nuevos clientes, pero clientes chiquitos. Había campañas que hacían que clientes grandes que estaban por ahí dormidos se reactivaran y volvieran a pedir un préstamo. Entonces estaba interesante ese A/B testing. Pero bueno, al final del día es, como decía Alan, matarlo a negocios sí o sí. Bueno, les tengo aquí sus otras preguntas. Le paso las de Denise. Carlos te pregunta, Denise, ¿cuál es la mejor manera de optimizar una campaña digital? Si depende de las métricas establecidas por el cliente. Bueno, pues... Sí, es un poco lo que ya habían contestado, va a depender del objetivo que tengan, de acuerdo a no solamente ese objetivo, sino en qué plataforma, cómo lo queremos hacer, de acuerdo al tiempo, temporalidad, presupuesto, audiencia. Son muchos factores que tienen que involucrarse, pero lo mejor es desde un inicio, bueno, saber que todo lo que estamos haciendo en digital, pues bueno, puede ser corregido en el tiempo adecuado, ¿no? Y ver qué cosas están funcionando, qué no ser tan cerrados en cuanto a las métricas a las que tenemos que llegar, porque eso de pronto crea como una obstinación de yo solamente quería medir clics, o solamente quería medir engagement, o solamente quería medir likes. Sí, probablemente, pero si en realidad está pasando esto, si en realidad, no sé, una campaña que estaba pensada en Facebook, nos damos cuenta que la conversación nos está llevando ahí, si nos está llevando en Twitter, ¿qué tipo de cambios podemos hacer de manera inmediata y aprender en ese instante a hacer esos ajustes en nuestra estrategia? Entonces yo creo que depende mucho de esos factores. La siguiente pregunta era, ¿cuál era mi red social favorita para este fin? Todo relacionado a análisis de datos e insights. Pues bueno, yo creo que cada una tiene su función, tiene su audiencia, tiene ciertas características de acuerdo al contenido que vive en ellas. Digo, ahí me podrán dar un poco más ese complemento, sobre todo Alan, igual, que bueno, en el día a día, ¿qué puedes ver? Si es Twitter una plataforma conversacional 100%, pues bueno, ¿qué podemos encontrar ahí? Y para qué tipo de clientes son aptas, ¿no? A veces seguro les ha pasado, bueno, necesito tener todas las redes sociales en mis campañas. ¿Por qué? ¿Por qué si tu audiencia no está ahí? ¿Por qué si tu audiencia está en Instagram? ¿Para qué quieres tener Twitter? ¿O para qué quieres que hagamos algo en YouTube si nadie te pela ahí? Entonces, ese tipo de cosas, antes de hacer como una elección de cuál es esa red social favorita para ese tipo de insights, es identificar y conocer mejor a nuestro cliente. Si no lo sabemos, hacer las pruebas y entonces recolectar esta información, esta data que vamos a tener a montones, pero que bueno, de toda esa información que tenemos, cuál es información que me sirve para hacer una estrategia y de ahí elegir la mejor red para hacer esta extracción de insights, ¿no? Pasar del Big Data al Smart Data.
Y la pregunta de Jessica, que era un poco amplia, pero es... Muy amplia. ¿Perdón? No, muy amplia, pero creo que vas a encontrar una buena respuesta para acotarla. Sí, o sea, definitivo, ¿no? Es cómo inicias tu negocio desde cero. Primero tienes que conocer a tu cliente, primero tienes que conocer tu producto, tienes que conocer, o sea, las preguntas básicas que de pronto cuando vamos a iniciar un proyecto tenemos todas las preguntas en la cabeza y entonces entramos en una parte de parálisis porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos por dónde. Por lo fácil, ¿qué es tu producto? Ok, ¿y cuáles son tus clientes o a quiénes quieres llegar? Y una vez que tengamos determinados los perfiles de nuestro cliente ideal, pues bueno, analizamos cuáles son estas necesidades que necesita tanto nuestra marca, cuáles serían las campañas de marketing por las que queremos iniciar, en qué tipo de plataformas lo haríamos, cuál es el presupuesto que tenemos para hacerlo. O sea, creo que también esa es una de las preguntas básicas, ¿no? Ok, quiero hacer esto, pero ¿cuáles son los recursos financieros, tecnológicos y humanos con los que cuento? Entonces, son preguntas básicas que van ligadas a un proceso, y una vez que tengamos eso, pues es ir paso a paso, ir haciendo prueba y error y ver qué es lo que realmente está funcionando. Y si no funciona, pues no entrar en esa crisis de, ay, no va a funcionar y ahora qué, hacer los ajustes. De acuerdo. Pues ya nada más gracias, Denise. Nos quedan las preguntas de Alan. Pregunta Marcos si consideras que el blockchain va a ser importante en el futuro para estrategias de marketing. Blockchain. Todo este rato de blockchain, de la criptoinformación y demás. Yo creo que se metió ya a otro tema, pero... Sí, muy específico. Sí, mira, yo le puedo ir un poquito contestar, pues depende del tamaño de la empresa, para empezar. Las empresas chiquitas y medianas no usan blockchain, es una realidad, ahorita ni en un futuro cercano. A lo mejor ya si hablas de un Nestlé, a lo mejor Bimbo, pero requieres de infraestructura y gente muy capacitada para ello. Sí, yo creo que, o sea, quién sabe si influye directamente en las estrategias de marketing, pero definitivamente que va a influir en algún punto o está influyendo de manera indirecta, definitivamente sí. Porque lo que viene a hacer todo el tema de blockchain es a mostrarnos métodos nuevos o modelos nuevos de cómo se manejan, digamos, los negocios. Cómo se manejan las transacciones, etcétera. Entonces, al final del camino sí definitivamente va a ser muy importante este tema del blockchain en las estrategias de marketing, pero no creo que de manera directa, sino más bien de manera indirecta por lo que afecte en toda la industria en general. De acuerdo. Otra pregunta te la hace Paola. Alan, es ¿cómo generas confianza en tu comunicación digital? Aquí no se refiere si al usuario o al cliente, pero... Confianza en comunicación digital, o sea, creo que, viendo ambas partes, del lado del cliente es una asesoría continua, ¿no? Una parte de consultoría en la que realmente las decisiones se toman mano a mano. O sea, no es que realmente las decisiones vengan desde uno, sino que el análisis o la parte de estrategia que se defina tiene que tocar base con el cliente, y ahí hay una cuestión en la que realmente se cree en la estrategia de comunicación que se va a tomar. Y a nivel confianza con el usuario, creo que es esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es una cuestión de, una vez que se tiene definido lo que vamos a lanzar a nivel de comunicación, estar analizando todo el tiempo cómo reaccionan los usuarios. De ese modo, puedes acotar qué es lo que realmente no genera confianza o dónde hay esta especie de puntos, no sé si llamarlos críticos, pero que sí podemos mejorar en una cuestión de análisis continuo. Entonces creo que es muy importante para la parte de confianza estar escuchando a la comunidad, y sobre todo que vean que hay un cambio después de que ellos tienen una especie de duda, queja o pregunta, ¿saben? Porque hay muchas ocasiones en las que se genera mucha conversación en la cual hay una respuesta directa de, sí, mira, te apoyamos con esto, pero no sucede nada. Entonces creo que básicamente ahí la cuestión de confianza se genera en que realmente el cambio no sea solamente a nivel de comunicación y una respuesta de manera pública,
sino que de manera privada el usuario obtenga resolución de la problemática que está planteando la marca. Ok, de acuerdo. Creo que la última pregunta que te decía Felipe en su registro ya la contestamos, pero igual la menciono, es cómo saber cuándo los datos son pocos o cuándo son demasiados y no una la visión, ¿no? Ya lo decías tú, es incluso tener claros tus objetivos de negocio. Todo lo que salga de ahí puede que te estorbe si te falta tiempo. Exacto, creo que por ejemplo, con mi equipo, yo le llamaba barrido rápido, ¿no? O sea, era una cuestión de cuánto tiempo tenemos para accionar una respuesta, y eso te da la pauta de cuánto le inviertes a la resolución, ¿saben? O sea, creo que al final tampoco es que alguien diga como necesito una respuesta en 10 minutos, porque no va a salir, ¿no? O sea, realmente es como una cuestión de que bueno, a ver, déjame ver qué hago, y a ver, voy a ver 2 o 3 comentarios y qué dijeron en Analytics, pero más que eso es determinar cuánto tiempo tenemos para dar una respuesta, y dentro de ese tiempo qué recursos, fuentes o análisis o data utilizamos para dar la respuesta que realmente detone una solución. Entonces creo que no es cuánta data, porque al final creo que yo también lo decía con mi equipo, es como no se ahoguen en el mar de data. ¿Saben? La data los va a llevar o sea, le pueden llevar una semana en estar viendo datos, porque una cosa los va a llevar a otra, y es que esta persona no, pero a nivel journey creo que dijo esto, pero se cayó en el carrito de compra porque esto es de, no, enfoquemos los esfuerzos para que la data realmente genere una solución. Creo que hay exceso de data, como decíamos al principio, más bien es ver cómo la utilizamos y cuánto tiempo tenemos para dar una solución. Y puede ser abrumadora, digo, complementando eso, es abrumador, y para las personas que están haciendo el análisis, a veces les toma más tiempo estar haciendo la configuración de estos reportes o de los informes que tienen que presentar al cliente o a directivos, etcétera, que en realidad detenerse a analizar qué está pasando, ¿no? Y hoy en día tenemos tantas soluciones, tantas herramientas, que la idea es que se vuelva mucho más sencillo nuestro trabajo, nuestro día a día, y no más complicado. Entonces es cómo organizamos eso, cómo delimitamos ese tiempo para hacer el análisis con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, digo, la tecnología es poderosa, pero también va a depender mucho del factor humano y qué tanto nosotros vamos a hacer que esa tecnología, pues bueno, le saquemos el máximo potencial. Nos pregunta Ari si es costoso recolectar data o cómo sugieren abaratar esto para una startup o una empresa que apenas inicia. Ahí, de entrada yo te digo, Ari, es suite, o es decir, conjuntos de plataformas de servicio gratuito. Hay en cualquier rubro, hay en social listening, hay en análisis web, en engagement, vaya, hay en todos, pero al final del día puedes arrancar con una suite gratuita, yo te lo recomiendo. También hay suites profesionales como la que ofrece SendPulse, inclusive que tiene un arranque gratuito, vaya, para que tú vayas escalando y creciendo, y pues si no generas, no pagues, ¿no? Es la premisa. Incluso para startups tenemos un programa muy bueno, lo platicamos offline si gustas, escríbeme a ramiro@sendpulse.com, te lo pongo aquí en el chat, te platico del programa para startups, pero hay varias herramientas gratuitas, hay otras que son freemium, vaya, es decir, te dan el servicio a cambio de algo, a cambio de ads, a cambio de tus datos, a cambio de encuestas periódicas, ¿no? Pero no, vaya, recolectar datos no es caro, lo haces en todos lados. Ya te decía Rafa, incluso viendo a tu perrito cómo reacciona, recolectaste un dato. Más bien, cómo analizas y qué te ayuda a interpretar esos datos y a mostrarlos bonitos, ahí ya es donde se empieza a complicar y a encarecer, ¿no? Pero hay servicios a la medida de cualquier bolsillo, yo diría. Esa es otra opinión. Le damos, pues digo, yo sumando un poquito lo que comenta Ramiro, pues sí, creo que al final del camino los datos están en las herramientas y las plataformas nativas. Sí es un mar de información, sí es un mar de datos, pero lo importante es seleccionar los que son más importantes para tu estrategia y estarlos recogiendo o constantemente, o dotarse de herramientas terceras gratuitas que puedan estar recogiendo estos datos, soluciones, y hay varias, igual como comentaba Ramiro.
Bien, nos preguntaba Alexis, ya casi para acabar, nos pregunta Alexis también aquí en el chat en línea, si le ven la utilidad a estas funcionalidades como el pixel de Facebook, en el aspecto de crear tus públicos personalizados. Pues sí, o sea, creo que... Gracias. Súper, sí. No sé. Pues sí, o sea, realmente creo que a nivel, es como el símil de las cookies, ¿no? O sea, creo que al final lo que te llevas cuando estás entrando, cuando interactúas con una campaña, cuando visitas un sitio, cuando te impacta una parte de pauta, tanto el pixel como de Facebook o de cualquier otra red social, como la cookie de un sitio, lo que hace es que empieza a recopilar data que al final va a servir no solamente para traquear y para darle un seguimiento a ese usuario en específico, sino para optimizar, por así decirlo, el contenido que llega o la campaña que vaya a esta persona. Yo les diría, una vez más, por mi trabajo, no quiten las cookies, sigan consumiendo. O sea, no es una cuestión mala, porque al final veamos también la parte positiva. Yo creo que es importante sí o sí, porque nos da un panorama de qué es lo que cada persona está consumiendo, y al final se hacen estos grupos en los que no es que nuestro fin máximo sea spamear con información que no requieren, sino que quizás por ese, llamémosle, hábito de consumo de contenido a nivel digital, puede llegar a algo que realmente sí utilicen, ¿no? O sea, y creo que más ahorita, no me quiero llevar en las partes de ya mencionar marcas como un Amazon, Rappi, Chain, toda esta cuestión que ahorita ha incrementado el uso a nivel digital, pero que se ha apalancado mucho justamente en el hábito de consumo de los usuarios. Entonces, hay una parte en la que sí, quizás llegarán cuestiones que no quieras consumir, pero otras en las que digas, oye, era justamente esto lo que estaba buscando. Entonces, para esto sirven las cookies y los pixeles. Los pixeles. No sé si alguien quiera comentar, pero creo que básicamente... Yo, un poquito, complementando un poquito lo que comparte Alan, creo que sí es fundamental, y principalmente en los negocios en los que más abona son en negocios que son de e-commerce. Y esto lo transmito porque al final del camino, y la pregunta está muy encaminada a Facebook, en Facebook las características de segmentación que brinda la plataforma son características sociodemográficas y de comportamiento de los usuarios en la plataforma. Y cuando tú te dotas de la información de los píxeles que configuras en tu sitio web, landing pages, etcétera, estás complementando esta información del comportamiento de la plataforma con el consumo que están teniendo en tu página. Entonces, al alimentar esta información y usar públicos personalizados o similares, como lo comenta Alexis, pues evidentemente puedes generar un público que es probable que cuente con características que no puedas encontrar o que tú no puedas determinar a través de las características nativas originales que vienen en la plataforma. Entonces, por eso sí es muy importante. Así es. Miren, les platico también aquí, como visitantes o como espectadores a este webinar, uno de mis esfuerzos de atraer gente, por supuesto, fue a mi base de datos de correo electrónico, pero también me apoyo de dos factores, como lo comentaba Rafa, y los complementé. Me apoyo de los demográficos que me da Facebook o de intención, como gente que le interesa el marketing digital, por ejemplo, que los busqué y algunos cayeron aquí, pero también le metí otra campaña que está buscando atraer a mi fanbase, ¿sí? Es decir, gente que ya estuvo en mi sitio web, que ya navegó mis productos o que incluso ya los utiliza, pero que también les puede ser interesante esta charla, pues vénganse para acá, ¿no? Y también están aquí, ya había algunos nombres conocidos entre los usuarios que están viendo el webinar, vaya. Entonces, por supuesto, útil, sí es. Rafa le llama fundamental, yo me sumo también, ¿no? Si te quieres profesionalizar, tienes que sí o sí hacerle caso a los píxeles y a las cookies. Bien, pues, no sé si tienen algo más para agregar a la charla, para ya no extendernos mucho. Yo les tengo una pequeña sorpresa aquí a los que se quedaron viéndonos, a estos 35. Les acabo de mandar un link, un URL, que termina en SEP de septiembre 1. Ahí, si le dan clic,
pueden activar automáticamente un cupón de descuento para los servicios multicanal de SendPulse, ya sea que busquen solamente el servicio de web push notifications, solamente el SMS o solamente email marketing. Yo les recomiendo que los integren porque es donde realmente muestran su poder y donde se abaratan muchísimo sus costos. Tenemos, como les comentaba, planes gratuitos para arrancar con menos de 2,000 usuarios, pero vaya, arriba de 2,000 escalamos con ustedes, crecemos con ustedes y ahí les regalamos de entrada un 10% de descuento. Pues les agradezco muchísimo, Alan, Denise, Rafa, gustazo volver a verte, Rafita, y les vamos a mandar esta charla a sus correos electrónicos, a los que se quedaron y los que se fueron en el camino. Excelente. Pues muchas gracias a ti, Ramiro, por la invitación, a Alan, a Denise también, pues, por compartir el espacio y todo el conocimiento aquí con todos, y pues por supuesto también a todos los que estuvieron ahí aguantándonos, y viéndonos un ratito, y pues a la orden, mucho gusto a todos. Igual, muchas gracias a todos, sigo por el espacio, a mis compañeros panelistas y a los que se quedaron. Si tienen curiosidad, si quieren saber más, siempre digo, hay recursos en donde ustedes pueden estar experimentando, hay diferentes tipos de herramientas gratuitas, de pago, de todo. Creo que lo mejor es que ustedes empiecen a experimentar, empiecen a ver cuáles son y para qué sirven, y con eso, pues bueno, asesorarse igual con expertos y pues sumándose a este tipo de reuniones, este tipo de webinars que seguramente les dan un contexto mucho más amplio de qué puede suceder o simplemente distintas perspectivas, y eso siempre es bueno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, Ramiro, por invitarme, y pues aquí andamos, nos pueden buscar en LinkedIn, igual ahí ando, entonces cualquier cosa que necesiten, ahí ando por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ramiro, a SendPulse por la invitación, a Rafa y a Denise, grandes puntos de vista. Me gustó mucho escucharlos y espero que en general a los que se quedaron les haya gustado y les sirva de algo. Yo nada más cerraría con esta cuestión, ¿no?, de lo que comentaba de las mamás digitales que conocí. Creo que realmente debemos aprovechar la data no solamente como un reporte o un entregable, sino como algo que en el día a día, y ya sea como una herramienta que lo tengamos, como mencionaba Rafa, ¿no? O sea, creo que hay data en todos lados. Oye, mi perro lleva haciendo eso 5 días seguidos, algo debe significar. Pues justamente creo que hay significado en cada tipo de información que nos encontramos, y agarrarle el cariño. Y igual, lo mismo, cualquier cosa, creo que un gusto estar en contacto. En LinkedIn ahí estamos. Yo soy como Alan Jara, no como Gutiérrez. No sé. Se traté de hacer justamente como optimizaciones del canal, pero cualquier cosa estamos en contacto. Y muchísimas gracias. No, hombre. Sí, bueno, un último anuncio o primicia. Arrancamos en octubre también con un podcast de parte de SendPulse. Vamos a estar en Spotify, por supuesto. Vamos a intentar estar en los de Apple. Y a ver qué se lo va a probar a hacer. Ya entrar a un poquito más a detalle de temas muy específicos, ¿no? En esta dinámica de las charlas. Muchas gracias. Pues, que esté bien. Es todo. Un gustazo. Buena noche. Descansen. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Saludos. Abrazo a todos.